docente, así como analista y gestor en materia de patrimonio cultural. Es miembro del grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, Humanidades 440, el Círculo del Estrecho, y en esa misma universidad es profesor del aula de mayores, así como del máster de Patrimonio Histórico y Arqueológico y del máster de Turismo. Además, ha impartido docencia como profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, participando en proyectos internacionales de investigación en Marruecos, Italia y Portugal. Su vinculación con el mundo académico e institucional es prolija y fecunda. Es miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Real y de los Ateneos de Sevilla, Cádiz, Sanlúcar y Puerto Real. De igual manera, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Sevilla y Huelva. Es historiador asociado de la Fundación de los 500 Años de Veracruz, en México, miembro de la Red de Universidades Magallánicas, de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, de la Asociación de Historiadores y Arqueólogos de Cartago, en Túnez, del Instituto de Estudios Ceutíes, de la Red de Expertos en Patrimonio de Andalucía, de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, del Centro Documental de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid y del Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios, el ICOM, organismo asesor de la UNESCO. Como autor, coautor y coordinador científico, ha participado en innumerables libros y artículos, tanto científicos como divulgativos, sobre historia y patrimonio. En el ámbito municipal, entre 2015 y 2019, dirigió la Oficina para la Conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo del Ayuntamiento de Sanlúcar, formando parte no solo de la Comisión Municipal para dicha efeméride, sino también de la Comisión Intermunicipal entre Sevilla y Sanlúcar, la autonómica andaluza y la estatal española. Y por poner punto y final, porque nos dejamos muchas cosas, muchas facetas, no solo muchas cosas de estas facetas, sino otras facetas que tiene Manolo, pues concluiremos diciendo que es fundador y director de la revista de Historia y Arqueología y Patrimonio Gárgolis, subdirector de la revista de Arqueología de Andalucía Occidental Ligustinus, que es del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Sevilla y Huelva, y de la revista de Patrimonio Cultural y Natural Andolises. Asimismo, dirige desde hace 9 años las jornadas de Historia, Arqueología y Patrimonio del Bajo Guadalquivir y de las jornadas de Patrimonio Cultural y Natural de los Pedroches. Bueno, Manolo, yo he querido ser muy rápido leyendo, pero evidentemente me he dejado muchas cosas en el tintero. Y bueno, pues Manolo viene a hablarnos hoy de uno de los temas de uno de sus libros, el caso singular o no de Pelayo Quintero Atauri. Es un placer tenerte aquí, Manolo. Muchas gracias. La palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta prolija presentación que me recuerda que tengo que recortar un poquito más el currículum abreviado que mando. Lo malo es que ya no lo mando, pero como me conocen, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a todos quienes estáis aquí, a la Fundación Casa Medina Sidonia, a mi amiga Lilian, su presidenta, por estar siempre al pie del cañón y impulsando, ayudando, estimulando y sirviendo de faro y de ejemplo para muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. Y a mis compañeros de la Cátedra de Estudios Históricos Guzmán el Bueno por haberme liado, porque yo no iba hasta aquí, pero literal que me invitaste y como no sé decir que no, pues aquí me tenéis, ¿no? Un caso singular. Hoy raro, pero no traigo imágenes, traigo un PowerPoint, pero como no me gusta, pues lo que no me gusta para mí no me gusta para los demás, entonces no lo enseño, ¿no? Yo, como decía Suárez, seré breve y voy a ir mirando el móvil, cosa que siempre aviso y pido disculpas por hacerlo porque es mi forma de controlarme la hora. Tengo el relojito de los pasos, pero no me acostumbro a mirarlo, siempre tiendo a mirar el móvil. Entonces me vais a ver que lo miro varias veces y es por controlarme un poco los tiempos. Un caso singular, Pelayo Quintero Atauri. ¿Quién es Pelayo Quintero y por qué su caso es singular? Hablar de lo que me trae hoy aquí es hablar de heterogéneos y heterodoxos, ¿no? Y los heterogéneos y los heterodoxos suelen terminar castigados por todo el mundo. Y cuando hay un frontismo dual, pues les dan, como decía don Miguel de Unamuno, los unos y los otros con H. Los intelectuales con H de un lado, de otro, y de arriba y de abajo. Y eso es
Lo que le pasa a gente como el propio Unamuno, lo que le pasa a gente como Manuel Chávez Nogales, caso olvidado durante décadas y recuperado felizmente, ¿no?, por gente como Javier Marías y Antonio Muñoz Molina o Arturo Pérez Reverte, entre otros, pero fundamentalmente. Y es lo que le pasa también a alguien como Pelayo Quintero, que es un heterodoxo, un heterogéneo, alguien de difícil de perfilar, ¿no?, de contornos difíciles, cuya biografía he tenido la suerte de publicar con la editorial Almuzara y que también aparece recogido. Hay mucho todavía, porque es que salen cosas, pasa como Rafa y a Chema, ¿no?, que siguen investigando, le siguen saliendo datos nuevos, pues sobre este señor siguen saliendo datos nuevos, ¿no? Pelayo Quintero es un gaditano de Cuenca, ¿vale? Yo me voy a permitir la vanidad de decir que a mí me hicieron hace poco hijo adoptivo de la villa de Uclés, donde él nació, en Cuenca, ¿no?, en enero, y precisamente por haberlo estudiado a él y a su origen, ¿no?, y a la historia de la arqueología. Es uno de los pioneros de la arqueología española y uno de los pioneros de la arqueología en África, unos pioneros, por tanto, de la arqueología europea, en tanto en cuanto él trabajó en Andalucía y en España, y uno de los pioneros de la arqueología africana, en tanto en cuanto él trabajó en Marruecos, en el norte de Marruecos, durante el periodo comprendido entre 1939, a su llegada a Tetuán, y 1946, su fallecimiento en Tetuán. Sigue estando enterrado en el cementerio católico civil. No hagan ustedes como yo, que lo busqué en el cementerio católico militar, no lo encontré, claro. Era un civil, pues estaba enterrado, es que está al lado. Lo que pasa es que luego una amiga piadosa me mandó fotos, ¿no?, de la localización. Pelayo Quintero nace en 1867 en Uclés, provincia de Cuenca, y es un niño bien de la sociedad benestante provinciana, es un chico bien de provincia. Muere, como he dicho, en 1946 en Tetuán, después de un recorrido vital que le va a ir acercando al sur, desde su Cuenca natal, desde su Uclés natal, hasta África, ¿no?, hasta tierras magrebíes. Y como digo, es un chico bien de la provincia de Cuenca. Su padre ha sido gobernador civil de Cuenca. No voy a hacer chistes. Ha sido gobernador civil de Cuenca bajo los momentos finales de la monarquía isabelina, con Isabel II. Tiene un abuelo juez togado militar, navarro, el abuelo Atauri, con lo cual, y su familia paterna pues ha hecho buen negocio con las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y de los bienes del común en la Mancha Alta, en la primera mitad y parte central del siglo XIX. Él está destinado a estudiar Derecho, tiene un hermano militar, tiene otro hermano que ingresará en la carrera diplomática. Él va, como digo, encarrilado a estudiar Derecho, pero se le cruza la arqueología, se le cruza la vocación por medio, ¿no? Y se le cruza las bellas artes y se le cruza la arqueología, y termina dedicándose a ambas cosas, ¿no? A las bellas artes como catedrático por oposición, que fue de bellas artes, y docente en Andalucía durante prácticamente toda su carrera profesional, y fundamentalmente en Cádiz, en la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, que estaba, como saben ustedes, en el Callejón del Tinte, no hace mucho. Ahora está en la avenida al lado del Corte Inglés, el edificio nuevo, bueno, pues, y fue muchas cosas que ahora veremos, ¿no? Y la arqueología, a la que dedicó pues quizá la parte central de su pasión profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, este señor, con ese perfil, siendo además que toda su filiación política es la de un hombre de la Restauración canovista. Él nace, como digo, en 1867 y bueno, pues hace toda su carrera profesional, primero como estudiante, luego carrera profesional, bajo la Restauración. Su, como digo, filiación política es fundamentalmente monárquica, es un liberal, pero un liberal de Sagasta. Él se va a encuadrar políticamente y tendrá desempeños en ese sentido en la provincia de Cádiz, que luego iré mencionando, bajo el paraguas, bajo la órbita de los liberales de Sagasta. Saben ustedes que la Restauración, 1876, por los conservadores de Cánovas, los liberales de Sagasta. En Cádiz, la voz cantante, en buena medida y durante bastante tiempo, del entorno liberal de Sagasta, la van a tener personajes como Segismundo Moret, que sería presidente del Consejo y que fue ministro en varias ocasiones, por tanto es su jefe de filas, pero Moret está en Madrid,
¿sabemos esto de la estatua de Moret, que se ha movido mucho por Cádiz y que últimamente anda por la plaza de San Juan de Dios mirando al mar, pero no sabemos el año que viene dónde estará, ¿no? Se decía en Cádiz, te mueves más que la estatua de Moret. No me lo he inventado, es que se decía, no sabían dónde ponerlo. Bueno, pues el jefe de filas de los liberales de Sagasta y mano derecha de Moret en Cádiz será Cayetano del Toro. Cayetano del Toro y Cuartillers, que fue alcalde de Cádiz, fue presidente de la Diputación Provincial de Cádiz. Estamos hablando de muy finales del XIX, muy principios del siglo XX. Es el alcalde de Cádiz bajo cuyo mandato se desmontan las murallas de Cádiz, el perímetro amurallado de la ciudad de Cádiz, del que quedan baluartes y vestigios, las Puertas de Tierra, Santa Catalina, San Sebastián, San Carlos, San Felipe, pero la cinta de murallas se desmonta en ese momento cuando buena parte de las ciudades españolas, algunas honrosas excepciones no, como Ávila, como Lugo, por citar algunas, ¿no? Pero la mayor parte de las ciudades españolas desmontan sus murallas medievales por una cuestión tanto económica, dar trabajo y conseguir material para construcción, como incluso ideológica y estética, ¿no? El pasado medieval, la época del regeneracionismo, las murallas se van, aunque no fueran medievales, las murallas de Cádiz no eran medievales, las murallas de Cádiz eran siglo XVII, XVIII fundamentalmente, pero se entendía que la muralla era un corsé tanto físico como metafórico para las ciudades, ¿no? Y Cayetano del Toro, el alcalde bajo cuyo mandato se desmonta la muralla de Cádiz. Cayetano del Toro será, como digo, su jefe de fila de Pelayo Quintero en Cádiz. Ya digo, tienen ustedes aquí a un chico bien de la alta burguesía provinciana manchega, castellana, con conexiones con el gobierno isabelino. Su padre ha sido gobernador, conexiones militares, su abuelo es juez togado militar, su hermano es militar de carrera, su hermano Manuel, tocayo, militar de oficio y de carrera, otro hermano, Antonio, diplomático, destinado, además, destinado en París. Estamos hablando no estamos hablando de cualquier destino. Estaba en la embajada de París, no llegó a ser embajador porque murió muy joven de tuberculosis, pero estaba llamado a los más altos destinos, porque si ya con 30 y pocos años estaba en París, imagínense ustedes, o 20 largos, imagínense ustedes dónde podía haber llegado. Pero claro, un personaje de estas características y en un contexto como el que estamos, uno pensaría que de haber sufrido represión, pues la habría sufrido naturalmente pues del bando republicano, porque estamos hablando de un monárquico liberal que ha tenido desempeños políticos con la monarquía, que ha sido designado gentilhombre de Cámara por Alfonso XIII, que ha sido delegado regio de turismo y delegado regio de Bellas Artes en la provincia de Cádiz, el equivalente hoy, grosso modo, a los delegados territoriales, antes delegados provinciales, ha sido presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, ha tenido una cantidad enorme de desempeños, algunos de los cuales políticos, como esas dos cosas que he mencionado, esos dos cargos que he mencionado, ¿no? Las delegaciones provinciales de Bellas Artes y de Turismo, que serían hoy Cultura y Turismo en la provincia de Cádiz. Y sin embargo, Pelayo Quintero, quien lo reprime y quien ejerce sobre él represión será el bando sublevado, hasta el punto de que están a punto de fusilarlo. O sea, no lo fusilan por ser vos quien sois. ¿Cómo es esto y qué sucede? Quintero, que como digo es uno de los prohombres de la arqueología española de principios del siglo XX. Baste coger las memorias de excavaciones arqueológicas de España, que están en los museos, suelen estar en los museos provinciales, en la biblioteca y archivo de los museos provinciales, están esas memorias, ¿no? Y claro, es la época en la que excavan en España muy pocos yacimientos arqueológicos. A él le entra yo no sé si le entra, pero desarrolla la pasión por la arqueología en el yacimiento arqueológico que entonces se llamaba Cabeza del Griego, hoy es Segóbriga, en el municipio manchego de Saelices. Saelices está pegado a Uclés, está muy cerca. Claro, ¿qué pasa? Que el director de las excavaciones de Cabeza del Griego es su tío Román García Soria, ¿vale? Que está casado con una prima de la madre, una pariente de su madre, y el joven Quintero, cuando llega a los veranos de vacaciones, pues hace lo que hemos hecho muchos, ¿no? Terminas el curso como se debe, en mayo-junio, y te vas a excavar con la fresquita en verano, a La Mancha. Otros lo hemos hecho en Jaén, también muy fresquito, Marruecos, cosa fresquísima, y el sur de Portugal, que también está muy bien, el interior, no el Algarve, el Alentejo, que es muy bonito también en agosto.
en medio del campo. La cuestión es que esos son los veranos del joven Quintero Atauri, llevado por la pasión arqueológica y teniéndolo fácil porque su tío Román es el director de Cabeza del Griego, de Segóbriga. Yacimiento que les recomiendo además visitar porque tiene absolutamente todo. Es la cuna como curiosidad, la mayor parte de las ventanas, de los vidrios de ventanas que no eran vidrios del Imperio Romano, buena parte salían de allí, porque había unas minas de lo que los romanos llamaban piedra de espejo, el lapis specularis, que es cuarzo laminado, y se utilizaban pero claro, para las viviendas nobles, ¿no? Entonces era una ciudad riquísima que tenía teatro, anfiteatro, acueducto, circo. El circo luego se reconvirtió en época cristiana en necrópolis, esa cosa metafórica, ¿no? Cuando en realidad no es el circo, es con el anfiteatro, pero bueno, en cualquier caso. Pues ese es el contexto, ya digo, muy livianamente contado, muy a vuela pluma, en el que ese joven Quintero que ha estudiado con los agustinos, que viene de una familia como Dios manda, con buenísimas conexiones, se forma y ese es el contexto en el que ese Pelayo Quintero, que gana unas oposiciones por mérito propio, por estudio, consigue una plaza en Andalucía, aterriza en Cádiz. Aterriza en Cádiz porque él llega a Cádiz en 1893 con una comisión de la Real Academia de la Historia, comisionado por Fidel Fita, el padre Fidel Fita Colomé, primero anticuario, luego presidente de la Academia de la Historia, que era amigo de su tío Román. Posiblemente habían sido compañeros de seminario, lo que pasa es que Román García Soria colgó los hábitos y Fita era jesuita, y se conocen en 1887, una visita que hace el padre Fita, siendo todavía anticuario, no presidente de la Academia de la Historia, a Segóbriga, de la mano de su antiguo colega y compañero Román García Soria, y a partir de ahí, pues el joven Quintero recibirá algunas becas y comisiones de la Academia de la Historia, una de ellas, por ejemplo, para bajar a Cádiz a hacer calcos de epígrafes y dibujo arqueológico, porque el chico lo que está haciendo es Bellas Artes, y como dibuja muy bien y es arqueólogo, está en ciernes, pues lo mandan a Cádiz para eso. Ahí le entra el gusanillo gaditano y ya no se desprenderá de ese gusanillo nunca. Y como digo, llevará a cabo los más altos desempeños una vez que aterriza en la provincia de Cádiz, porque a los que he mencionado antes de la Delegación Regia de Turismo y la Delegación Regia de Bellas Artes, habrá que sumar el hecho de que va a ser académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de las Bellas Artes de San Fernando. Y como tal, luego va a ser nombrado presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Pelayo Quintero va a ir acumulando cargos, llegará un momento en el que pueda recibir 4 sueldos públicos, renuncia a 3, se queda solo con su sueldo de catedrático de Bellas Artes en la escuela y renuncia a los otros sueldos. Entonces era legal poderlos recibir y el hombre dice que no, solo que con el sueldo como director del Museo de Bellas Artes de Cádiz, porque también será director del Museo de Bellas Artes de Cádiz, él renuncia a ese sueldo, pero lo hace de manera que redunda en beneficio del museo. El dinero que él no cobra no se va a la caja tonta general de ningún ministerio, sino que queda en el Museo de Bellas Artes. Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de hace 100 años, esas cosas se podían hacer, hoy no se puede, ¿no? Administrativamente. Y luego, lo he dicho, va a ser víctima de la represión por parte de los vencedores. Alguien con esos perfiles, alguien que cuando Alfonso XIII visita la provincia de Cádiz, es él quien lo acompaña. Es el delegado regio de Bellas Artes, el delegado regio de Turismo, es gentilhombre de cámara Alfonso XIII, pero él es quien lo acompaña y es quien le guía en las visitas culturales o patrimoniales que el rey hace, pero no solamente quien le visita, sino quien le convence al rey de cambiar la agenda para ir a ver tal o cual cosa que él entiende que el rey debe ver para que el Estado se interese por esa cuestión. Con determinados monumentos como la Cartuja de Jerez o la Sierra de San Cristóbal, las canteras de la Sierra de San Cristóbal. Y se lleva al rey, no digo de una oreja, pero se lo lleva. Y Alfonso XIII le hace caso, quiere decir, es alguien con un enorme peso y un enorme predicamento en el contexto de la España elitista o de la élite española de los años 20, 100% total. Habría muchas anécdotas. Es amigo, por ejemplo, muy amigo del alcalde Ramón de Carranza de Cádiz, ¿no? Alcalde monárquico bueno, monárquicos eran casi todos, pero vamos a decirlo así, alcalde monárquico. La última visita de Alfonso XIII a Cádiz fue en 1930. Quintero, sin Quintero, no digo que no existirían, pero sería difícil
que existiera el monumento a las Cortes y la Constitución de Cádiz de la Plaza de España de Cádiz. Sería difícil que existiera el lapidario y el panteón de los padres de la Constitución de 1812 en San Felipe Neri, y sería difícil que existiera el Teatro Falla, fíjense ustedes, ¿no? Porque todo eso se hace o directamente por impulso suyo desde el inicio, o porque él toma esa antorcha y la lleva hacia adelante en un momento dado, o porque como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, en el caso del Falla, él es quien puede aprobar o rechazar proyectos, y un teatro de esas características, de esa naturaleza, de ese estilo artístico, tal, pues pasa por su aprobación. Dicho pronto y mal, ¿no? Las pinturas de Felipe Abarzuza, en los techos, en las cubiertas, bueno, los techos interiores del Falla, que ustedes conocen de seguro, todo eso tiene que ver con Quintero. La restauración del Castillo de San Marcos, discutida a veces por ser una restauración un poco kitsch, que lo hicieron entre él y Hipólito Sancho de Sopranis, pero es una persona que está en el corazón de la gestión cultural y patrimonial de la provincia de Cádiz desde los años 10 hasta 1936. Es decir, durante 30 años, redondeando, durante 25-30 años, él va a ser el todo en la gestión cultural y patrimonial de la provincia de Cádiz. ¿Qué pasa? Que él no va a mostrar ninguna afinidad por el alzamiento nacional. Y no lo digo porque las fuentes orales lo expresen, quienes han conocido a Quintero así lo señalan, sino porque, fíjense ustedes, en su comportamiento oficial como director del Museo de Bellas Artes, que prácticamente es la única responsabilidad que le dejan en 1936, porque lo despojan de absolutamente todo lo demás, él se va a negar él no dice, me niego a hacer esto, es que directamente no lo hace. ¿A qué? A poner la datación oficial y obligatoria en los documentos que él emite como director del Museo de Bellas Artes. O sea, eso de primer año de la victoria, primer año triunfal, y arriba España, viva Franco, él no lo pone nunca. Él cierra todos los documentos con su firma y su sello y las fórmulas decimonónicas en las que él se ha criado. Guarde Dios a usted muchos años, besa sus manos, suyo afectísimo y queda a su disposición. En fin, las fórmulas. Y claro, hay veces que la documentación te ofrece información incluso cuando tú no te la esperas, porque eso lo puedes pasar por alto, y sin embargo, ¿qué te está diciendo? Que hay un posicionamiento claro, porque no es una carta privada que pudiera ser objeto de censura, es un documento oficial del Museo de Bellas Artes de Cádiz, 1936, 1937, 1938, 1939. 4 años negándose a, como contaba mi amigo Rafa, ese ciudadano que se negó a hacer determinado saludo cuando sonó determinada música, pues Quintero 4 años negándose a hacer determinadas cosas. Claro, que la República también le dio un repaso, porque evidentemente era tan rabiosa y declaradamente monárquico que lo cesaron como delegado regio de Bellas Artes y delegado regio de Turismo. Ahí empiezan sus problemas con el poder, siendo que él nunca se había cortado un pelo, era un hombre bastante objetivo y contestatario, que había tenido incluso enfrentamientos y encontronazos con las autoridades ministeriales, ya con la monarquía, ya con Alfonso XIII. Si se había tenido que enfrentar con alguien y cantar en las 40 por algo que considerara que estaba mal hecho, lo había hecho. Con la República más, él por ejemplo le pone un pleito al gobierno civil. ¿Por qué? Porque pegado al museo hay un cuartel de carabineros y la cocina del cuartel de carabineros suelta humo, y esos humos perjudican al Museo de Bellas Artes, porque se cuelan pueden perjudicar a las colecciones artísticas del museo. O sea que es una persona que no se casa con nadie, como se lo hemos decir. Pero bueno, que en época republicana se le privara de una serie de cargos políticos que no obedecían a sus méritos profesionales, pues tiene su lógica en el sentido de que, bueno, ha habido un cambio de régimen y son cargos de libre designación y el gobierno puede designar a quien le parezca. Pero cuando llega el 36 se le va despojando de absolutamente todo lo demás. Por ejemplo, ¿de qué? Él es presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de las dos Reales Academias. Y de las dos se le conmina, y en una directamente parece que se le obliga a dimitir. Al mismo tiempo, el Estado cambia la estructura de gestión del patrimonio arqueológico
y las antiguas comisiones provinciales de monumentos que se habían creado en el siglo XIX y que venían existiendo desde el siglo XIX, de mediados del siglo XIX, de época isabelina, van a ser sustituidas por la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, con sede en Madrid, al frente de la cual va a ser puesto Julio Martínez Santaolalla, un arqueólogo no solamente vinculado al régimen, sino de filiación directamente pro-nazi. Saben ustedes, de Heinrich Himmler, visita España en plena Segunda Guerra Mundial, y el guía que acompaña a Heinrich Himmler por España es Martínez Santaolalla, que ha estudiado con becas en Alemania, con las becas de formación que daba el gobierno, tanto alfonsino como republicano, ha estudiado en Alemania, habla alemán, y es quien, tal como cuando Hitler visita Italia, le ponen al príncipe Bianchi Bandinelli, a Ranuccio Bianchi Bandinelli, grandísimo historiador del arte antiguo, como guía en su viaje, pues aquí en España Santaolalla, que lo sabe, pues se postula, gracias, para ser el acompañante de Heinrich Himmler en su visita por España. Lo digo porque son fotos muy famosas, ¿no? Si ponen ustedes Himmler visita España, verán ustedes un señor, discúlpenme la tontería, Mortadelo. Verán ustedes un señor que se parece a Mortadelo, pues ese es Santaolalla, ¿de acuerdo? Ese es Martínez Santaolalla, alto, frente despejada, gafas redondas, más prominente probóscide, Santaolalla. Bueno, pues Santaolalla, el intercambio de correspondencia entre Santaolalla y Quintero es finísimo. Se apuñalan con un estilo maravilloso. Por ejemplo, Santaolalla le recuerda a Quintero que, no, fíjense ustedes, que le falta por entregar una memoria de excavaciones del año 35, y Quintero le recuerda a Santaolalla que ha habido una guerra civil, así, por si no lo tiene presente, y que él ha mandado toda la documentación a Madrid y que en Madrid la deben tener, que si no está es porque, uno, o ha habido una guerra civil y se ha perdido la documentación, o dos, no la encuentra usted. Entonces, busque mejor, y si no la encuentra, yo le mando otra copia. Pero todo eso con un envoltorio de celofán y chorreando miel maravilloso. Claro, pero estamos hablando de que Julio Martínez Santaolalla, su padre era teniente general, había ganado la guerra con Franco, era el que mandaba en la arqueología española. Y este era un arqueólogo de provincia que además se negaba, y eso lo sabían todos, a levantar el brazo, a poner lo que tenía que poner en la documentación. Claro, su caso no es tan serio, ni tan grave, ni tan doloroso como lo que nos ha expuesto Rafa Montaño. Pero no deja de ser un ejemplo más de esa esencia poliédrica, esa naturaleza poliédrica que tiene el daño y que tiene el dolor de manifestarse y de alcanzar a lo más insospechado. Claro, Pelayo Quintero, saben ustedes que en España cuando se quiere denigrar a alguien se le ataca por lo sexual. Si es una señora, pues se dice que es promiscua, y si es un caballero, se dice que es de masculinidad feble. Pero con Quintero lo tenía un poco complicado, porque ya entrado un año se había casado con una chica como 20 años más joven, con la que se paseaba del brazo, iba a la feria, y era conocido que el hombre por ahí no... Entonces, ¿qué quedaba? Masón. Es la acusación inmediata. Como no podemos decir que este señor no cumple, pues masón. ¿Era Quintero masón? A mí, yo no he encontrado nada de documentación que lo acredite. De aquí, unos que juran que sí y otros que juran que no. Sí sabemos que fue rotario. Él llegó a ser presidente del Rotary Club de Cádiz. Los clubes rotarios se disuelven en el mismo momento del alzamiento. El Club Rotario de Cádiz inmediatamente se disuelve, claro, todos los rotarios, que no les llegaría, me imagino, la camisa al cuerpo. Quintero ya en esa fecha no era presidente del Rotary, pero seguía siendo rotario. Eso lo ha investigado y lo ha publicado mi amigo, el profesor José Ramos Muñoz, de la Universidad de Cádiz, ¿no? Quintero, entre otras cosas, tenía una vertiente filantrópica que también lo hacía sospechoso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, él había formado parte de los entusiastas que habían creado el tiro de pichón y el primer club de fútbol de Cádiz y el primer club de tenis de Cádiz, y habían apoyado a los Boy Scouts. ¿Apoyado cómo? Pues regalando el material deportivo a los chicos, a los Boy Scouts, para que jugaran al tenis o para que hicieran... regaló, por ejemplo, una barca para que hicieran remo por la bahía de Cádiz. Pero claro, eso tenía un tufillo sospechoso.
en la España del 36. La acusación de masón le cayó encima de manera velada, taimada, y le fueron cercenando los espacios. Como les digo, le conminan, obligan a dimitir de los cargos en las dos Reales Academias, de la presidencia de las dos Reales Academias, y cuando, como decía, Santaolalla en Madrid coordina la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas y se sustituye las comisiones provinciales de monumentos por las comisarías provinciales, a él lo dejan fuera. Luego verán otra cosa todavía más bonita en ese sentido, bonita entre comillas. A él lo dejan fuera. ¿Qué es lo que no le pueden quitar? Pues no le pueden quitar el puesto de director del Museo de Bellas Artes de Cádiz. Y ahí se atrinchera. Él, saben ustedes la anécdota de que Falla parece ser que quiso interceder, y si no interceder, sí que interesarse por la suerte de Federico García Lorca en Granada. Pues Quintero hace otro tanto de lo mismo con la suerte de su amigo Pepe Barrasa en Cádiz. Pepe Barrasa es militar, Pepe Barrasa es concejal republicano en el Ayuntamiento de Cádiz, y Pepe Barrasa es amigo, compadre de Pelayo Quintero, de años, y Pepe Barrasa desaparece en julio del 36 y lo fusilan en los glacis de Puerta de Tierra, en Cádiz. ¿Qué hace Quintero? Se viste y se va al gobierno civil o militar, en este caso, a interesarse por la suerte de su amigo José Barrasa, secretario de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, de la cual era presidente Pelayo Quintero. Según me cuenta la familia de José Barrasa, no lo fusilaron porque era Pelayito, que es como lo llamaban, pues era muy menudito, pero parece que no le dieron precisamente muy buen trato. Y no se atrevieron a ir a más por ser vos quien sois. Incluso, esto es lo complicado de hablar cuando uno no tiene fuentes documentales, ¿no? Pero las fuentes orales hablan de que llegaron a encañonarlo y amenazarlo directamente de muerte. A partir de ahí, Pelayo Quintero, estamos hablando del 36, asume la situación mal que bien, pero se ha disuelto el Rotary, ya no tiene los cargos que tenía, es director del Museo de Bellas Artes, pero otra cosa que no le pueden quitar es la arqueología. Quintero, o sea, la historiografía arqueológica gaditana, la historia de la arqueología gaditana, pone en 1935 la fecha de la última excavación que se habría llevado a cabo en Cádiz. No, Quintero excavó en Cádiz en el 36, en el 37 y en el 38. Quintero excavó esos años en Cádiz, y lo puedo acreditar, hasta que, precisamente en el 38, le cierran el yacimiento. Dicen, ya no excavas más. Primero le impiden excavar con mano de obra asalariada, le impiden excavar con obreros, pero claro, es que Quintero es catedrático de Bellas Artes, tiene alumnos, entonces excava con estudiantes, que los chavales y las chavalas, las fotos de Quintero en la Escuela de Bellas Artes son maravillosas porque son paritarias a la inversa, hay más estudiantas que estudiantos, Entonces, él además es una constante que seguirá toda su vida. Quintero no tiene alumnos, tiene alumnas. Como arqueólogos no tiene discípulos, tiene discípulas. Entre ellas Josefina Eguarás, que fue directora del Museo Arqueológico de Granada, jovencísimas arqueólogas de la época. Josefina Eguarás, que fue directora del Museo de Granada. Doña Concha Concepción Blanco Mínguez, que fue directora del Museo Arqueológico de Cádiz. Y alguna otra de la que luego hablaremos, ¿no? Quintero, como digo, sigue excavando, pero le cierran el yacimiento. Dicen, ya tú no excavas más. Ya no le dejan seguir excavando en el año 38, y ahí ya empieza el dilema. Yo creo que ya forjado de antes, ya se venía fraguando de antes, pero que será, yo creo que es a partir de ese momento cuando Quintero toma la determinación de irse de Cádiz. Es, por tanto, víctima de censura, víctima de represión, le recortan todo su ámbito de... Estamos hablando de un señor que cuando se muere,
mandan telegramas de academias internacionales de Portugal, de países hispanoamericanos, de Francia. El director de España, de la Real Academia de la Historia y de las Bellas Artes, porque era académico correspondiente de ambas, ¿no? Pero al Museo de Tetuán o a su viuda, indistintamente encabezados a una u otra dirección, llega, pues, yo qué sé, escribe Blas Taracena, entonces director del Museo Arqueológico Nacional, Jean Corcopinot, que es uno de los padres de la historia de Roma, de Europa, y estamos hablando de una persona de un altísimo nivel intelectual y de relaciones en su momento, ¿no? Y lo van acogotando hasta no dejarle ningún ámbito de desenvolvimiento en Cádiz. Y en ese momento es cuando Quintero, a través de una red de relaciones personales, por supuesto, en este sentido, dentro del franquismo incipiente, terminará dando el salto a Marruecos. Es, hasta cierto punto, una víctima del exilio interior, lo será toda su vida, y sin embargo hay quien te dice, bueno, pero Quintero no fue represaliado, lo hicieron el jefe de la arqueología en Marruecos. Sí, lo hicieron el jefe de la arqueología en Marruecos, pero aquí todo el mundo hemos escuchado hablar de la pata para arriba, ¿no? Y de la pata para un lado, dicho coloquialmente. Alguien que te estorba, lo quitas de escenario, y lo pones en otro contexto, donde en teoría y aparentemente hay poco que hacer, porque la arqueología española en Marruecos en ese momento, después del parón de la guerra civil, después del parón de las estructuras y de que tampoco el Estado parecía que fuera a apostar mucho por ello, podría haber sido como un desierto, ¿no? Un terra nullius donde hubiera llegado Quintero a no hacer nada, pero claro, no contaban con cómo era el personaje, ¿no? Y cómo eran los que estaban allí. Es el tiempo, siempre me gusta hacer esa referencia cinematográfica, es el tiempo de Casablanca. Imaginen ustedes la película Casablanca, pues eso es Casablanca en la película, pero esa es la estética del Tetuán donde aterriza Pelayo Quintero. Es así, es ese mismo momento. Además, pensemos que, como ustedes saben, la empresa, o sea, cuando el paso del estrecho y la necesidad de agilizar muchas cosas desde el norte de África a la península en el 36, Alemania creará la HISMA, la Hispano-Marroquí de Exportación e Importación, una empresa alemana radicada en Tetuán que se disolverá en 1945. A partir de mayo del 45 ya no existe la ISMA, que es el gran espacio de interconexión del mundo de la inteligencia militar en el norte del protectorado español, con Tetuán siendo la capital del protectorado español. Bueno, pues Quintero va a salir de Cádiz en 1939, hacía yo esa referencia cinematográfica de Casablanca o del Tiempo entre costuras, tanto la novela como la serie de televisión, para que nos ubiquemos ya el Tiempo entre costuras precisamente en Tetuán, ¿no? Ese es el mundo al que este hombre con 69 años, o sea, llega, deja atrás toda su vida, absolutamente toda su vida, y llega con un permiso que le firma el general Beigbeder, que les sonará a ustedes tanto de la historia como del Tiempo entre costuras, el teniente coronel que más rápido asciende al generalato, después de haber sido quien asegure la ciudad de Tetuán para los sublevados. Beigbeder le firma un permiso, que lo he publicado yo, y el permiso es para verlo. El permiso lo que dice es que don Pelayo Quintero va a llegar a Tetuán a hacer un viaje de inspección arqueológica. Es uno de los últimos documentos que firma Beigbeder antes de que lo cesen como alto comisario, o sea, lo firma in extremis. O sea, yo me estoy imaginando la situación de los contactos de Pelayo Quintero en Tetuán, poniéndole por delante al alto comisario el papel para que lo firme, para sacarlo de Cádiz, en julio con L del 39, y lo hacen todo tan a la prisa que el documento, folio, tiene, permiso Antonio, imagínense ustedes, documento así, perdonen lo chusco de lo que estoy haciendo, tiene el texto, la firma del general Beigbeder, y aquí tiene un parrafito pequeño con un sello y otra firma. El parrafito pequeño lo escribe, lo sella y lo firma el gobernador civil de Cádiz, que dice: e irá acompañado de su esposa doña Juana María Hidalgo Ruiz. O sea, se les había olvidado en Marruecos que Quintero estaba casado y que o no habían contado con que Quintero iba a salir de Cádiz para nunca volver. O sea, esa apostilla incluida ahí por el gobernador civil de Cádiz, ampliando el permiso a la mujer de Quintero, lo que indica es que el viaje no era una inspección momentánea, era para irse y no volver a Cádiz, donde le habían echado absolutamente la cruz.
Quintero llega a Tetuán y empieza a funcionar. Es verdad que allí, inmediatamente, para que tenga un cargo, esos mismos contactos que lo han llevado hasta allí, posiblemente heredados militares, contactos militares heredados de su hermano Manuel, que ya he dicho que era militar, que había fallecido también, lo nombran director del Museo Arqueológico. Pequeña circunstancia, el Museo Arqueológico está cerrado. Pero claro, le tienen que dar algún cargo para darle visos de oficialidad a la llegada de este hombre a Tetuán. Al final se reabre el Museo Arqueológico en unas instalaciones nuevas, está cerrado porque está en obra. Lo nombran director de la Inspección General de Excavaciones Arqueológicas y allí va a seguir con esos mismos comportamientos, siendo como era una persona... Decir demócrata, parece que las palabras se nos llenan en la boca de según qué contenido. Quintero era un liberal, era un hombre de derecha, pero no era un fascista ni era un totalitario. Para él eso estaba fuera de lugar. O sea, yo lo he puesto en algún sitio, ¿no? Para Quintero y Santaolalla se concebirían el uno al otro como traidores. Para Quintero, Santaolalla era un traidor porque era un totalitario, era un franquista, y porque además en el imaginario de Quintero, que era, como digo, rabiosamente monárquico, el no traer a don Alfonso XIII y no restaurar las Cortes, el Parlamento, aquello en lo que él creía, para él era una traición a España. Claro, para Santaolalla, Quintero era, lo que yo he puesto por escrito, pertenecía a una España de traidores por fracaso, ¿no? La España de la Restauración, que había sido incapaz de llevar a España adelante, de acuerdo con los que buscaban un cirujano de hierro, y etcétera, etcétera. Y claro, eran lo que yo dije, lo que puse por escrito una vez, traidores por fracaso. Quintero en Marruecos no se va a ver libre de la persecución, porque desde Cádiz, eso sí, con mucha suavidad, le siguen escribiendo para que... ¿para qué? Pues para que dimita como director del Museo de Bellas Artes. ¿Quién le escribe a Quintero y quién melosamente intenta convencerle para que dimita como director del Museo de Bellas Artes de Cádiz? José María Pemán Pemartín. ¿Por qué? Porque ¿quién es el nuevo comisario de excavaciones arqueológicas en Cádiz una vez que han defenestrado a Quintero? El hermano de José María Pemán, César Pemán Pemartín, que se ha hecho con el control del cotarro, pero que no puede acceder a la dirección del Museo Arqueológico porque una jovencísima arqueóloga, Concepción Blanco Mínguez, ha sacado unas oposiciones y no puede acceder a la dirección del Museo de Bellas Artes porque un anciano Pelayo Quintero, que además está en Tetuán, se niega a dimitir. Y ya digo, la correspondencia y teniendo en cuenta además que José María Pemán se había criado a los pechos de Pelayo Quintero, que lo impulsó, lo ayudó, lo auspició y siendo Pemán un jovencísimo, una jovencísima promesa de la cultura gaditana, Quintero lo había auspiciado, estamos hablando de un Pemán veinteañero, y lo había respaldado muchísimo. Hablando por ir cerrando, que no me quiero extender más, Quintero, ya digo, en Cádiz será defenestrado, se le expulsará de su vida, tendrá que con 70 años empezar una vida absolutamente nueva en un continente distinto, con un ámbito de relaciones distinto, con personas distintas y totalmente desarraigado de lo que había sido su vida hasta entonces, de esa Cádiz donde él había crecido profesionalmente, donde se había instalado socialmente, donde había formado parte, por ejemplo, de la Peña El Pitorreo de Carnaval, ¿verdad? Que era una persona que tenía un notable volumen de relaciones y de amistades. Y piensen ustedes en tener 70 años y en plena Segunda Guerra Mundial irte a otro continente, irte a otro espacio completamente distinto, a ver cómo tiras para adelante y a ver cómo se desarrolla aquello. Es verdad que llevaba bastantes flotadores porque él ya estaba jubilado, tenía su pensión, era un hombre que tenía un bienestar económico de cuna y de suyo, pero en cualquier caso el desgarro emocional de que te echen de tu mundo con 69 años debe ser absolutamente tremendo. Digo, mucho menos dramático y grave de lo que ha hablado Rafa Montaño, pero en cualquier caso estamos hablando de esa España tantas veces madre y tantas veces madrastra, ¿no? Como canta la canción, ¿no? De camisa blanca de mi esperanza. A Quintero, además, no solamente... Bueno, Quintero es que además es un metepata, porque en Marruecos, por ejemplo, se niega a trabajar con mano de obra esclava, se niega a trabajar con prisioneros republicanos. Él dice que el trabajo debe dignificar al hombre y él
hace todos los trabajos arqueológicos, se niega, le ponen a su disposición mano de obra esclavizada y él a eso se niega en redondo, como también mejora las condiciones salariales de los obreros marroquíes, que él detecta que están cobrando menos de lo que deben. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le escribe a Falange, porque Falange es el sindicato único, el sindicato vertical, y le pide que le pongan por escrito qué sueldo tienen que tener. Entonces, claro, desde Falange en Madrid le ponen por escrito el sueldo que tienen que tener. Y con eso se va a la alta comisaría y dice: ¿lo veis lo que pone aquí? ¿Veis el yugo y la flecha? Pues dicen en Madrid que estas personas tienen que cobrar tanto y no lo que están cobrando. Son cosas que ponen de manifiesto el espíritu de este hombre, y claro, que es normal que le cayera gordo a mucha gente, ¿no? Al final, pues como lo de masón no ha prosperado, después de su muerte lo difamarán y lo condenarán a la damnatio memoriae, al olvido. ¿Cómo lo difaman? Pues manteniendo el bulo de que Pelayo Quintero se llevó a Marruecos 733 piezas arqueológicas del Museo de Bellas Artes. A ver, existía un museo arqueológico y un museo de Bellas Artes. Él fue director del Museo de Bellas Artes, pero como era el director de las excavaciones de Cádiz, el material que excavaba lo llevaba a su museo, que tenía un gabinete arqueológico que era mejor que el museo arqueológico en su conjunto. En la memoria de los museos arqueológicos provinciales de 1944, doña Concepción Blanco Mínguez, directora del Museo Arqueológico de Cádiz, al recoger, memoria se publica en el 44, pero corresponde al año 43, doña Concha Blanco recoge, está publicado desde el año 44, que son 80 años ya, y todavía hay quien te dice en Cádiz: pues se llevó 700 piezas. Pues no. Doña Concepción Blanco Mínguez recoge por escrito su agradecimiento al director del Museo de Bellas Artes de Cádiz, don Pelayo Quintero Atauri, por haber entregado 733 piezas que conformaban la colección arqueológica del gabinete arqueológico del Museo de Bellas Artes al Museo Provincial de Arqueología. Claro, ¿qué hace Quintero? Se las birla a los PEMAN. En lugar de dejarla en el Museo de Bellas Artes, que es su museo, él la cede al Museo Arqueológico, que quizás es donde debían estar, porque eran piezas arqueológicas, pero que además es un museo que ya tiene una directora. Otra cosa es que a doña Concha Blanco la pongan a dar clases de francés en un instituto y no la dejen dirigir el museo durante una serie de años. Los mismos que estamos diciendo. Pero claro, la mujer cuando ya coge un poco de peso y de envergadura dice: no, yo me voy a mi museo, y el Museo Arqueológico se dirige desde el Museo Arqueológico, no desde el Museo de Bellas Artes, donde finalmente recalará César Pemán a la muerte de Pelayo Quintero en octubre del 46. Pero todavía les queda un último dardo: el olvido, la difamación y el olvido. No he entrado en la historia de los sarcófagos, que luego, si queremos, fuera de micrófono lo hablamos, ¿no? Que es el gran tópico de Pelayo Quintero. El olvido como herramienta es una cosa que ya practicaban los egipcios en época faraónica, ¿no? Eso que te borraban el nombre. A Quintero ya no se trata solamente de que la historiografía no lo haya considerado, que la historia de la arqueología. Cuando yo empecé a estudiar historia de la arqueología, yo decía: no, me he encontrado cosas de Pelayo Quintero, me decían amigos míos. Amigos, pero ahí te vas a meter si eso es un fangal, hombre, si es que ese hombre está totalmente denostado. Los mismos amigos que ahora me dicen: yo, menos mal que te metiste, que lo recuperaste. No lo digo por vanidad, lo digo porque fíjense ustedes esa losa que se le echa a alguien por una cuestión estrictamente política, porque no es un adepto al régimen, porque no está de acuerdo con el nuevo orden político de la España de 1936 en adelante, de 1939 en adelante. Y ese olvido ya no es solamente, como digo, que la historiografía no lo haya atendido y que su memoria que haya quedado en manos de la literatura, lo cual es maravilloso. Pero claro, no contribuye a encontrar la raíz verdadera del dato. Yo siempre digo que es maravilloso que tu posteridad quede en manos, pues, de Fernando Quiñones, de Pilar Paz Pasamar, de Felipe Benítez Reyes, que han escrito relatos sobre Pelayo Quintero. Pero todo el imaginario colectivo sobre este hombre está impregnado de los colores de esos relatos. Pero eso no es lo malo. Lo malo es, fijaros, cómo se condena a alguien al olvido. Se le borra. ¿Y cómo se le borra? César Pemán publica en 1940 una memoria arqueológica de la provincia de Cádiz en ese año, en la cual, y con esto cierro, en la cual lo que hace es recoger el estado de la cuestión de los años precedentes, es decir, qué es lo que ha pasado en arqueología en la provincia de Cádiz hasta 1940. En esa memoria no se menciona ni una sola vez el nombre de Pelayo Quintero Atauri. Muchas gracias.
parte, yo quisiera lo primero felicitarte por esta investigación, por tu libro, y darte las gracias por haber accedido a participar en estas jornadas. Y bueno, tú has hablado de la condena al olvido. Evidentemente, durante tu intervención has dado indicios de que fue represaliado de alguna manera, pero sobre todo yo te quería hacer una pregunta un poco así informal. A Pelayo Quintero le tenían ganas, ¿no? De todas maneras, la gente de su gremio. Claro, ¿no? Es que, a ver, la gente de su gremio, en Quintero se mezcla lo que pasa en general en las guerras, lo ideológico, por supuesto, y lo personal. O sea, cuántas personas, cuántas víctimas de cuántas guerras lo son, no por una cuestión estrictamente relacionada con lo político y con la guerra, sino con la envidia, con el daño, ahora te la voy a cobrar. Ah, exacto. Y a Quintero, pues había gente que lo apoyaba muchísimo y había gente que no le perdonaba, que había sido un jovenzuelo que había llegado a una ciudad que no era la suya, con 20 y tantos años, que había encontrado un nicho ecológico y que se había puesto a trabajar y bueno, tenía por supuesto grandísimos aliados y compañeros y colegas. He mencionado a Hipólito Sancho de Soprani, a Felipe Barzuza, a Álvaro Picardo, al propio Cayetano del Toro, pero claro, tenía también detractores. Y en este caso el problema es que las cañas se le vuelven lanzas, ¿no? Porque como encima es una persona que no, como decimos coloquialmente, no se casa con nadie, y encima, claro, es que tiene este hombre, lo que se desprende de sus comportamientos, de sus actitudes. Por ejemplo, él instaura la fiesta del libro, la feria del libro en Cádiz. La fiesta del libro en Cádiz la instaura Pelayo Quintero. Es uno de los que la instaura. ¿Qué es lo que hace? Pues él, en la fiesta del libro, y se ven, hay fotos de ello, a la Academia de Bellas Artes o a la Hispanoamericana, lleva escolares, claro, son unas fotos, son todos señores, por supuesto, en la España de los años 20, todos señores de chaqueta, de dije, de reloj, tal, pero lo que hay enfrente son niños y niñas que lleva para que les hagan lecturas, para que se impregnen de una manera que hoy consideraremos poco pedagógica quizás, pero que en la época era una revolución. O sea, en la Real Academia meter niños de colegio y niñas, por ejemplo, en Marruecos él, y permítanme este apunte, en Marruecos él, en el Museo Arqueológico de Tetuán, una de las primeras cosas que hace es llevar un registro de visitas. Dice, bueno, vamos a ver quién visita el museo. Entonces se da cuenta de que hay visitas de escolares, niños españoles, niños marroquíes, niñas españolas, y no hay niñas marroquíes. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de callarse la boca, mira para otro lado, se queja a la Secretaría de Educación de la Alta Comisaría Española. Dice, ¿aquí qué es lo que está pasando? Que las niñas no vienen al museo o que no van al colegio. Entonces, es un probo funcionario. Claro, era un tío que se podía hacer muy incómodo a quien estuviera cómodo en el poder y que no quisiera que se pusiera en solfa nada de lo que hacía. Entonces, claro, y sí, no más quiero enrollar más, fue una persona que le hicieron algunas muy gordas, le metieron en un yacimiento, es que hay alguna que te tiene que reír, es que es Cádiz. En un yacimiento fenicio que estaba excavando, le metieron materiales africanos, o sea, verás, africanos, precolombinos. Y le metieron, claro, o sea, que hay que ser, no lo voy a decir porque es horario infantil, pero hay que tener, o sea, imaginaros eso. Y luego le metieron un muñeco que lo hicieron con un cuerno, como el cinocéfalo de Cádiz. Claro, el hombre le sale eso en un yacimiento, en un entorno arqueológico fenicio-púnico, el tío ahí partiéndose la frente para interpretarlo, para estudiarlo, que si origen africano, que tal, y encima que hicieron después publicarlo anónimamente, dijeron, no, hemos metido tal, y son para dejarlo en evidencia. O sea, eso antes de la guerra civil, eso es por envidia. Claro, todas esas envidias que pudieron haberse ido gestando fueron las que cristalizaron. Eso te iba a comentar, que quizá un personaje tan íntegro, tan independiente, con una carrera de alguna manera impecable, ¿no? Pues que se le había hecho él, como el de la guerra, se me está ocurriendo lo que dijo antes Rafa, ¿no? Que claro, después la represión fue brutal, ¿no? Claro. Entonces, porque hay revanchismo,
en algunos casos es meramente político, en otros casos es del propio gremio. Pero es que además encima... Pero es terrible, ¿no? Porque ahí demuestra que el crimen de la guerra, que en sí es un crimen, ¿no? Pues desata las peores pasiones del ser humano, ¿no? En todos los ámbitos, en Sanlúcar, como ha dicho Rafa, la represión puerta por puerta, en el caso del funcionariado y de la intelectualidad, pues bueno, te la teníamos guardada, o quítate tú para ponerme yo. Claro, lo que dice, y perdona, no hay fuente escrita, pero lo que dice la fuente oral es que hay uno de los cargos que directamente lo obligan a dimitir a punta de pistola. Pues no se negaba, dice, sí, ahora vas a dimitir, ¡pum! Y lo encañona, y le ponen la carta de dimisión para que firme, encañonado. Un hombre de una edad, además, quiero decir que no era ningún chiquillo. Y encima, para más, es que no era franquista, y se sabía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que era carne de cañón, vamos, era un blanco fácil, porque encima es que estaba solo. O sea, piensen ustedes que él no tiene la familia en Cádiz. Él se casa encima, que lo he dicho, con una señora de Málaga, con lo cual él no tiene un nicho ecológico familiar en Cádiz, una red de alianzas familiares que lo ayuden, ¿no? Entonces ahí se une el hambre y las ganas de comer, ¿no? Que dirían en mi casa. Y también conecta mucho con la semblanza que hizo la semana pasada aquí Soledad Maura sobre Fernando de los Ríos, ¿no? Poniendo un caso concreto de una persona también pues, con un perfil distinto, pero en el fondo similar, ¿no? Bueno, alguien que de alguna manera pues le quedó grande. Claro, pero... O sea, a España le quedaba grande ese tipo de personas en este contexto, ¿no? Personas íntegras y que al final pues no estaban en un bando ni en otro, sino que estaban ahí moviéndose en una circunstancia que era la de la guerra. Otro botón de muestra y de verdad que no sigo más. Al antecesor de Pelayo Quintero en Marruecos, César Montalbán y Mazas, que es el pionero de la arqueología española en Marruecos, el primero que llega, el primero que trabaja, el primero que excava, llega a Marruecos en el año 19. A este lo secuestran, ellos dirían lo arrestan o lo detienen en el yacimiento arqueológico en el que estaba excavando. A Montalbán, en 1936, cogen y se lo llevan a punta de pistola, lo meten en la cárcel y lo condenan a muerte, con la acusación de ser masón y republicano. Luego, después de tenerlo 2 años en la cárcel, pasarlo el hombre muy mal, caer enfermo, tal, lo sueltan y este hombre termina pues pasándose a Tánger en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo menciono en relación con Quintero? Pues porque a Montalbán que le hacen la vida imposible, que lo acosan, después de haberlo soltado y haberlo reintegrado. Este era el responsable de la arqueología en el protectorado y luego de soltarlo, pues lo ponen de arqueólogo raso. Y Quintero es su jefe. Quintero recibe más de una carta de tirón de orejas por parte de la superioridad, insistiéndole en que trate mal a Montalbán, riñéndole, y claro, si te lo tienen que decir muchas veces que tú no lo estás haciendo. ¿Qué pasa? Que Quintero se habría interpuesto de alguna manera entre la autoridad franquista y Montalbán hasta donde pudo. O sea que encima tenía unos comportamientos poco afectos al régimen con un personaje como Montalbán que había sido, bueno, pues condenado incluso a muerte, ¿no? Entonces, lo digo por esos comportamientos de los que hablábamos, ¿no? Bueno, como la tarde se va haciendo larga, yo creo que si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta. Todos sabemos que la historia de la arqueología tiene su propio discurso político y siempre es utilizado por el poder en cualquier momento de la historia. Hay un hecho en el Museo de Málaga, todavía está expuesto este suceso cuando Hitler, como tú has mencionado, llega a España. En Málaga el museo trae restos celtas para demostrar que Andalucía, claro, tiene un origen nórdico, ariano. ¿Hasta qué punto a Pelayo Quintero no se le hizo quizás esa proposición? No en ese sentido, pero sí que la arqueología sirviese para fundamentar el régimen o... Es que totalmente, es que Quintero, por ejemplo, en arqueología es has mencionado antes, Antonio, que yo formo parte de un grupo de investigación de Cádiz que se llama el Círculo del Estrecho. El Círculo del Estrecho, esas 3 palabras, es una fórmula que crea Michel Ponsich, famoso historiador y arqueólogo francés,
que es el que literalmente pone por escrito la región del Círculo del Estrecho para referirse a ambas orillas del Estrecho de Gibraltar y a la comunidad cultural desde la prehistoria entre esas dos orillas. El que le pone el nombre es Ponsich, pero el primero que la define es Pelayo Quintero, que cuando estábamos aquí con el protectorado, con Marruecos, tal y cual, te está diciendo, no, mire usted, es que el origen de la cultura en ambas orillas es el mismo, que entre las dos orillas del Estrecho de Gibraltar ya desde la prehistoria, y no hablemos de la época antigua y de la romanidad, estamos hablando de un entorno, de una comunidad cultural. Claro, eso también lo hacía muy incómodo, porque si aquí lo que se quería era marcar prevalencia y utilizar la arqueología para establecer, como tú bien acabas de señalar, discursos de preeminencia, incluso desde la perspectiva del racismo cultural, vamos a decir del racismo cultural, incluso del racismo biológico, y estaba diciendo, no, que es que los maoris y los de la Bética son los mismos, pero desde la prehistoria. Pero claro, eso es como, una cosa es la tradicional fraternidad hispano-árabe de que tanto hacía gala el régimen franquista, y otra cosa, una cosa, Dios dijo primo pero no hermano, ¿no? O al revés, no sé cómo descargar, y el otro, y es un libro precioso que le quedó inédito, porque él además reconsideró todos sus planteamientos en madurez. Digo, no, si es que aquí no hay ni superioridad, ni distingos, ni distancia. El origen cultural de las poblaciones de uno y otro lado del estrecho es común. Por eso digo que es el que primero define, aunque no le pone nombre y además su libro queda inédito, ese contexto del Círculo del Estrecho. Por eso, claro, naturalmente, mientras otros estaban fomentando, haciendo ver que nosotros éramos todos entre celtas y godos, porque aquí no había de otra cosa absolutamente nada, Quintero iba por otro lado, potenciando que los fenicios, claro, en el momento, imaginaros, Roma es yo soy romanista, pero Roma es la pata negra, el fenicio es paletilla, y Quintero, que lo que está haciendo es, o sea, claro, el fenicio es desde la antigüedad, desde la Odisea. El primero que llama embustero a los fenicios y los llama piratas y ladrones es Homero en la Odisea, ¿no? Es decir, que no te puedes fiar de los fenicios. Y Quintero, que está haciendo, poniendo en valor el horizonte cultural fenicio en Cádiz, que es el primero que lo está haciendo, porque ¿qué es lo que están excavando todos los demás? Todos los demás lo que están excavando es Roma y Ampurias. Es que, claro, Ampuria, un yacimiento, no uno, perdón para la posteridad, pero para un yacimiento griego que hay, ahí se vuelven todos locos. Y claro, el Quintero sacando lo más grande de Fenicio en Cádiz. ¿Por qué? Porque los griegos es lo mejor. Y no quería que se me olvidara. He dicho que Quintero tenía discípulas y no discípulos. Él no hacía distingo entre una persona si era capaz o no era capaz en función de que fuera hombre o mujer. Eso, pero es que es una constante en él. Bueno, pues una de sus discípulas y de las más cercanas, estamos hablando de la España de los años 30, pero también de la Europa de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Una de sus discípulas dilectas es una joven arqueóloga francesa que ha trabajado con él porque ha llegado a la casa de Velázquez a Madrid queriendo hacer cosas de fenicio. Claro, en España, para hacer cosas de fenicio en los años 30, Pelayo Quintero en Cádiz. Es que otra no había, Ibiza. En Ibiza, y Quintero la manda a Ibiza también. Esta joven arqueóloga francesa se llamaba Miriam Astruc y era judía. Plena Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense ustedes, Santa Olalla, que era nazi, y el otro con una discípula judía, ¿no? Era el agua y el aceite, quiero decir, que era imposible que no lo machacaran al pobre, amén de las envidias y rencillas personales, porque el tío es que, te digo, no, en ese sentido no se casaba con nadie. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no la hay, pues damos paso a la presidenta de la Fundación, que va a cerrar el acto. Espérate, se siente Lidia en medio, ¿no? ¿Dónde está el otro ponente? Allí. Lo que me toca es agradeceros vuestra magnífica muchas gracias. ponencia, las dos, y yo creo que es fundamental para la historia de creo que tiene también el tuyo. Para la historia de España. El libro. Pues muchas gracias. Es un libro de historia, sobre la historia del Coto de Doñana, que se hizo aquí, el trabajo en el archivo. Agradecer muchísimas gracias. Muchas gracias. A ellos estas magníficas ponencias. Yo creo que hemos acertado en este año en celebrar este seminario sobre
la República, la Guerra Civil y el exilio, yo creo que nos estamos enterando y acercando cada día más, en cada ocasión más, a lo que nos ha sucedido hace nada, pero que se nos olvida. Y es muy importante no olvidar para no repetir. Se ha hablado de Pelayo Quintero. Hay tantas personas que han caído en el olvido y que es importante recuperarlas, porque son esas las personas las que han hecho grande a España. Y luego pues también recordar a todas esas personas que desde una cárcel salieron para nunca más volver, ¿no? Y eso son heridas que tienen que ir cerrándose, y yo creo que conferencias y seminarios como las que nosotros hemos organizado van a dar también pie a que se siga investigando, se siga indagando, y que al final pues todas las personas que han perdido a un familiar lo recuperen. Y agradeceros, que sigamos en contacto, y a ti ya te toca presentar las siguientes jornadas. Sí, pues quedan ustedes convocados la semana que viene, el día 9 de mayo y 10 de mayo, efectivamente, a las conferencias que van a dar con José María Vidal Vargas sobre la situación de Sanlúcar a finales del franquismo y las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, y también a la de don José Antonio Parejo Fernández sobre la quiebra de la democracia y el triunfo del autoritarismo, la destrucción de la República desde su retaguardia. Yo creo que serán sin duda ponencias muy interesantes, y yo creo que merece la pena que ustedes vuelvan a asistir y que llamen a más personas para que puedan disfrutar de esta aula de formación tan interesante que la Fundación Medina Sidonia pues dispone a su servicio.